El teléfono sonó como un trueno en la quietud de la tarde. Lo siento. Señora. Pero hemos revisado las políticas internas y no podemos celebrar bodas del mismo sexo en nuestras instalaciones. La voz del gerente era fría. Profesional. Como si estuviera cancelando una reserva de cena cualquiera. Colgué. Y el mundo se derrumbó a mis pies. Blanca me miró desde el sofá. Con esos ojos verdes que siempre me habían salvado. Y preguntó qué pasa. ¿Paula? No pude hablar. Solo rompí a llorar. Un llanto que salía de lo más hondo. De ese lugar donde guardaba todos los miedos que nunca le había confesado. ¿Cómo llegamos aquí? Hace 2 años. En una fiesta en el Born. Blanca y yo nos encontramos por casualidad. Yo era diseñadora gráfica. Perdida en una relación tóxica con un hombre que nunca entendió mi alma. Ella. Arquitecta. Con esa sonrisa que iluminaba las calles empedradas de Barcelona. Bailamos toda la noche. Y al amanecer. En la playa de la Barceloneta. Nos besamos por primera vez. Fue como si el mar Mediterráneo hubiera conspirado para unirnos. Desde entonces. Todo fue un torbellino de amor, paseos por el Park Güell. Noches en mi piso del Eixample. Planes de futuro que incluían una boda sencilla pero nuestra. La abuela Isabel fue la primera en saberlo. Ella. Viuda desde hace 30 años. Vivía en un pequeño apartamento en Gracia. Rodeada de fotos antiguas y recuerdos de mi abuelo. Cuando le conté que amaba a Blanca. Esperé el rechazo. En su generación. Esas cosas se susurraban o se negaban. Pero me tomó las manos y dijo, hija. El amor no entiende de formas. Yo reservé el salón principal del Hotel Miramar hace décadas. Pensando en tu madre. Nunca se usó. Ahora será para ti. Me dio un sobre con la confirmación antigua. Amarillenta. De una reserva abierta para la boda de la nieta. Era su regalo. Su bendición secreta. Pero el hotel había cambiado de dueños. Políticas nuevas. Excusas veladas. No encaja con nuestra imagen tradicional. Dijeron después. En un email que me dolió como una puñalada. Tradición. En España. Donde el matrimonio igualitario era ley desde 2005. ¿Dónde quedaba la tradición de la igualdad? Me sentía traicionada. No solo por el hotel. Sino por un mundo que aún ponía barreras invisibles. Blanca intentaba consolarme, encontraremos otro lugar. Amor. Lo importante es nosotros. Pero yo veía en sus ojos el dolor que intentaba ocultar. Ella. Siempre tan fuerte. Se derrumbaba en privado. Preguntándose si su familia conservadora tendría razón al decir que nuestro amor era una fase. Los días siguientes fueron un infierno interno. Discutíamos por tonterías, el vestido. Las invitaciones. El menú. Yo culpaba al mundo, ella. A veces. A mí por obsesionarme. ¿Por qué no lo dejamos correr? Me dijo una noche. Con voz temblorosa. Me quedé helada. ¿Dejarlo correr? ¿Renunciar a nuestro sueño por la intolerancia de unos desconocidos? Pero en el fondo. Entendía su miedo. Su madre había dejado de hablarle cuando supimos de nosotras. Es pecado. Había dicho. Blanca cargaba esa herida como una cruz invisible.
Decidí investigar. Llamé al hotel. Hablé con el gerente. Incluso busqué reseñas antiguas. Descubrí que la reserva de la abuela era de los años 80. Cuando el Miramar era un icono de bodas catalanas. Con vistas al mar que quitaban el aliento. La abuela lo había pagado adelantado. Pensando en un futuro que nunca llegó para mi madre. Muerta joven en un accidente. Era su forma de redimir el pasado. De darme lo que no pudo dar a su hija. Una tarde. Fui a ver a la abuela sola. Estaba débil. En el hospital por un problema cardíaco. No te preocupes. Paula. Me dijo. Con voz frágil. Lucha por ello. Yo no pude luchar por mi amor en su momento. ¿Qué quería decir? Sus ojos se nublaron. Por primera vez. Confesó un secreto guardado décadas en su juventud. Había amado a una mujer. Una amiga de la posguerra. Lo reprimió por la familia. Por Franco. Por todo. Se casó con mi abuelo por deber. Y lo quiso. Pero nunca olvidó. No cometas mi error. Susurró. La reserva es tuya. Úsala. Salí de allí destrozada. El secreto de la abuela me rompía el corazón. Toda su vida. Ocultando una parte de sí misma. ¿Era eso lo que nos esperaba a Blanca y a mí si cedíamos? No. Pero el hotel se mantenía firme. Amenacé con demandar. Con publicidad negativa. Nada. El conflicto crecía dentro de mí, rabia contra ellos. Culpa por arrastrar a Blanca a esto. Miedo a perderla. La tensión entre nosotras era palpable. Blanca pasaba horas en el estudio. Diseñando proyectos que la alejaban de mí. Yo me obsesionaba con foros legales. Buscando precedentes de discriminación. España era progresista. Sí. Pero en los detalles. En los hoteles privados. Aún había grietas. Una noche. Explotó Paula. Esto nos está destruyendo. ¿Vale la pena una boda si nos separa? Sus palabras me golpearon como un viento frío del Tibidabo. Me quedé mirándola. Viendo el cansancio en su rostro hermoso. Las ojeras que el estrés había dibujado. ¿Me estás diciendo que no quieres casarte? Pregunté. Con voz quebrada. No. Solo quería paz. Pero yo no podía rendirme. La reserva de la abuela era más que un salón, era un legado de amor no vivido. Llamé a abogados amigos. Activistas del colectivo LGTB en Barcelona. Me contaron historias similares, hoteles que cedían ante presión pública. Pero también parejas que se rompían por el camino. Me aterrorizaba ser una de ellas. En mis noches sola. Me preguntaba, ¿era mi lucha egoísta? ¿Forzaba a Blanca a revivir el rechazo de su familia por mi idealismo? Decidimos tomarnos un respiro. Blanca se fue unos días a casa de una amiga en Sitges. Yo me quedé en Barcelona. Caminando sin rumbo por el Gótico. Recordando nuestros primeros besos en esas calles. El vacío era insoportable. Pensaba en la abuela. En su secreto revelado. Ella había callado por miedo, yo no quería callar. Pero, ¿a qué costo? Lloraba en la cama. Abrazando su almohada. Oliendo su perfume que aún quedaba.
Regresó Blanca una semana después. Más delgada. Con ojos rojos. Te echo de menos. Dijo al entrar. Nos abrazamos como si hubiéramos estado separadas años. Hicimos el amor con urgencia. Como si teméramos perdernos. Después. En la oscuridad. Confesó, mi madre me llamó. Dice que si nos casamos. No vendrá. Que es una vergüenza. Su voz se rompió. La abracé fuerte. Ahora entendía su duda, no era contra mí. Era contra el dolor de ser rechazada por los suyos. No necesitamos su aprobación. Le dije. Pero, ¿era verdad? En el fondo. Ambas la anhelábamos. Decidí actuar. Contacté a un periodista de un diario local progresista. Le conté la historia, la reserva antigua. El secreto de la abuela. La discriminación velada. Es un caso perfecto. Dijo. Publicaron un artículo, Hotel histórico rechaza boda lésbica pese a reserva de hace décadas. Las redes explotaron. Apoyo masivo del colectivo. Indignación general. El hotel recibió críticas. Boicots amenazados. El gerente llamó, podemos reconsiderar. Pero era tarde para una disculpa fácil. Exigí más, que honraran la reserva original. Que se disculparan públicamente. Internamente. Me devoraba la culpa. ¿Había expuesto a Blanca al escrutinio público por mi orgullo? Ella. Al principio molesta por la exposición. Luego dijo, estoy orgullosa de ti. Luchas por nosotras. La abuela empeoró. En el hospital. Le conté todo. Sonrió débil, bien hecho. Hija. Por fin. Alguien en esta familia vive su verdad. Sus palabras me dieron fuerza. Pero también terror. ¿Y si no llegaba a ver la boda? El hotel cedió parcialmente, ofrecerían otro salón. No el principal. No era suficiente. El conflicto escalaba. Blanca y yo discutíamos de nuevo, ella quería aceptar. Yo no. No es solo un lugar. Es el principio. Gritaba yo. Ella replicaba, el principio es nuestro amor. No una venganza. Me dolía su razón. Pero mi rabia era más fuerte. En el fondo. Temía que ceder significara validar su rechazo. Una noche. Sola en la terraza de casa. Mirando las luces de Barcelona. Pensé en huir. Cancelar todo. Vivir nuestro amor en privado. Pero no. El secreto de la abuela me perseguía, una vida de represión. No para nosotras. La presión pública creció. Manifestaciones pequeñas frente al hotel. Peticiones online con miles de firmas. El Miramar. Icono de Barcelona con sus vistas al mar desde Montjuïc. No quería mala prensa. El dueño llamó personalmente, honraremos la reserva original. Y nos disculpamos. Victoria. Pero no sentí alegría pura. Blanca estaba distante. Herida por los comentarios familiares que el artículo había desatado. Su hermano la llamó egoísta. Su padre no contestaba. Planeamos la boda con prisa. Temiendo que cambiaran de idea. Invitaciones. Vestidos.
flores de azahar como mandaba la tradición catalana. Pero la alegría era agridulce. Yo cargaba la culpa de haber forzado todo. Blanca. El peso del rechazo familiar. Nos veíamos fuertes por fuera. Pero dentro. Grietas. La abuela salió del hospital. Frágil pero decidida a venir. Seré vuestra padrina. Dijo. Recordando las tradiciones sin madrinas formales. Pero con testigos del alma. Su presencia era un bálsamo. Pero también recordatorio de lo frágil que era la vida. Días antes. Crisis. Blanca recibió una carta de su madre: no vengas a casa si te casas con ella. Rompió a llorar en mis brazos. Siento que elijo entre mi familia y tú. Sollozó. La abracé. Pero mi corazón se partía. ¿Era yo la causante? Mi lucha había expuesto su herida más profunda. Elige lo que quieras. Le dije. Mintiendo. Porque perderla me mataría. Pasó la noche en vela. Al amanecer. Dijo: te elijo a ti. Pero duele. Nos besamos con lágrimas. El amor era real. Pero el dolor también. El día de la boda amaneció soleado. El Miramar brillaba. Terraza con vistas al Mediterráneo. Invitados llegados, amigos. Algunos familiares míos. Ninguno de Blanca salvo una prima valiente. La abuela. En silla de ruedas. Radiante. Yo esperaba en el salón. Nerviosa. Blanca entró. Dios. Era hermosa. Vestido blanco sencillo. Con mantilla prestada de la abuela. Nuestros ojos se encontraron. Y todo el dolor se disipó un instante. Pero en mi mente, ¿era esto felicidad verdadera? ¿O victoria pírrica? La ceremonia fue civil. Emotiva. Intercambiamos votos, promesas de amor eterno. De superar rechazos. La abuela firmó como testigo. Mano temblorosa. Lágrimas en todos. Pero alto, el gerente. Forzado. Nos dio la bienvenida hipócrita. Y Blanca. Al final. Susurró: echo de menos a mi madre. El momento perfecto se tiñó de tristeza. La fiesta fue hermosa, paella. Cava. Bailes. Pero internamente. Tormenta. Yo me sentía triunfadora y monstruo a la vez. Blanca. Dividida. Al atardecer. En la terraza. Las tres, yo. Blanca. Abuela. Mirando el mar. Valió la pena. Dijo la abuela. Pero sí. La luna de miel la pospusimos. La abuela recayó días después de la boda. Pasábamos horas en el hospital. Sosteniendo su mano. Estoy orgullosa. Repetía. Contaba anécdotas de su amor secreto. Liberándose al fin. Blanca y yo nos uníamos más en el dolor compartido. El hotel publicó una disculpa pública. Prometiendo políticas inclusivas. Mi lucha había cambiado algo. Pero el costo personal era alto. Blanca apenas hablaba con su familia. Yo cargaba remordimientos, ¿había priorizado la justicia sobre su paz? Una noche.
Explosión. Todo esto por un salón. Gritó Blanca. Perdí a mi madre por tu obsesión. Sus palabras me destrozaron. Obsesión. Luché por nosotras. Por la abuela. Por todas. Pero dudaba. ¿Era orgullo? Nos separamos emocionalmente semanas. Dormíamos espalda con espalda. Pensaba en divorcio. En rendirme. El amor se sentía herido irreversible. La abuela murió un mes después. En su lecho, no os separéis. El amor verdadero resiste. Nos dejó cartas, a mí. Agradeciéndome la lucha, a Blanca. Pidiendo perdón por generaciones de silencio. El funeral fue íntimo. Familia de Blanca no vino. Allí. En la iglesia antigua de Gracia. Blanca rompió, la extraño. Pero te amo más. Nos abrazamos entre lágrimas. Decidimos terapia. Hablar el dolor, mi rabia por la discriminación. Su miedo al abandono familiar. Entendimos, el conflicto externo había amplificado heridas internas. Mi secreto miedo al rechazo de mi ex. De la sociedad, su trauma familiar. Lentamente. Sanamos. Paseos por la Sagrada Familia inacabada. Símbolo de que nada es perfecto. Noches reconciliándonos. Redescubriendo el deseo en la ternura. El hotel nos invitó a un evento inclusivo. Fuimos. No por ellos. Sino por cerrar ciclo. Allí. El gerente admitió, nos obligaron a mirarnos. Pequeña victoria. Pero el verdadero drama era interno. Aprendimos que el amor no es solo romance, es elegir día a día. Perdonar. Crecer. Un año después. Blanca reconcilió parcialmente con su madre. Una llamada tímida, quiero conocerla mejor. Paso pequeño. Pero esperanza. Yo dejé la rabia. El legado de la abuela, vivir auténticas. Los años pasaron como olas en la Barceloneta. Adoptamos una niña. Laia. Con ojos como Blanca y curiosidad como yo. Criarla en Barcelona. Enseñándole orgullo por su familia. Fue redención. La abuela habría estado orgullosa. El Miramar se convirtió en venue LGTB friendly. Nuestra historia. Contada en artículos. Inspiró parejas. Pero para nosotras. Era pasado. Blanca y yo envejecimos juntas. Arrugas. Canas. Pero amor profundo. Discutíamos aún. Pero resolvíamos. El conflicto nos forjó. En aniversarios. Volvíamos a la terraza del Miramar. Mirando el mar. Recordábamos la prohibición. El secreto. El dolor. Pero también la fuerza. Valió todo. Decía Blanca ahora. Me diste una familia verdadera. Yo asentía. Lágrima en ojo. El amor triunfó. No sin cicatrices. Humanamente imperfecto. Pero nuestro. En el fondo. Entendí, las bodas no son el fin, son comienzo. La vida. Con sus traiciones. Malentendidos. Decisiones duras. Nos moldeó.
Laia creció orgullosa de sus madres. ¿Y nosotras? De ella. Al final. Paz. No feliz perfecto. Sino real. Como Barcelona, caótica. Hermosa. Resiliente. El hotel prohibió nuestra boda. Pero la abuela la había reservado. ¿Y el destino? Escrito.